Hola, mi nombre es Carla Santangelo Lázaro y vengo a presentar el faro como límite simbólico en la literatura. Y esta elección viene de una experiencia de lectura que tuve al respecto de dos libros, que ahora veremos más concretamente, y que toman el faro, digamos, desde distintas perspectivas, pero con ciertos puntos de conexión. Para esto quería hacer una breve introducción al respecto de la luz o el fuego, digamos que han sido los elementos representativos del faro. En una primera instancia en el mundo antiguo con fuego y después con gas, es decir, ha pasado por distintos elementos la luminosidad del faro hasta llegar al faro eléctrico como lo conocemos hoy. Y en este sentido quería aquí muy brevemente configurar un poco esta idea de que el mito liminal, es decir, ese límite que es la costa con respecto a la relación entre el mar y la tierra, está delimitada por el faro y por tanto también por la luz. Y cómo la luz, digamos, he puesto aquí desde Alejandría, ¿no? Pero podríamos incluso irnos más atrás, desde los faros más primigenios, ha supuesto una puerta de entrada, ¿no?, hacia la tierra desde el mar y viceversa, porque esto también lo vamos a ver, es una relación bidireccional de tierra a mar y de mar a tierra. Esto lo explica mucho mejor en uno de los capítulos Menchu Gutiérrez, que ahora veremos qué obra he elegido para transitar todo este recorrido con respecto al faro. Ella dice esto: primero fue el fuego de leña, que se acarreaba al punto más alto de la torre, las hogueras a cielo abierto. Luego se prendieron hogueras de carbón, que algunos navegantes confundían con la luz de una estrella. También, bajo la recién nacida cúpula de la linterna, ardieron una mecha de algodón empapada con aceite y un hachón embadurnado de brea. Los barcos se guiaron por la luz de las velas, de las lámparas de petróleo y de gas, que precedieron el alumbramiento del ojo eléctrico. El faro se derrumbó y volvió a levantarse, más alto, más firme, más distante también. Sin embargo, incluso ahora, sabiendo que tras las lentes talladas brilla una bombilla de incandescencia, crees ver el fuego original, o sientes su antigua presencia, cuando desde la distancia la linterna del faro parece tantas veces el sagrario de una iglesia. Bueno, de este fragmento me interesa particularmente esto que trae Gutiérrez de la sensación de cuando se mira el faro, como si se estuviera mirando algo antiguo, como si se estuviera mirando todavía esa primera luz. Y ese sentimiento, esa sensación, ese imaginario del que habla Menchu Gutiérrez, es algo que se repite mucho en la literatura, que tiene que ver, que incluye, digamos, el elemento faro, que tiene que ver con el límite de la costa, ¿no? Hay algo del misterio que supone esa primera luz, del misterio que supone la oscuridad solo iluminada por el faro, que se repite en estos dos libros que he traído e incluso en otras obras. Por ejemplo, he traído un fragmento muy breve de Al faro, de Virginia Woolf, que dice: el blanco faro, lejano, austero, se hallaba en medio. Esta era la vista que su marido amaba, dijo deteniéndose, mientras sus ojos se volvían aún más grises. He traído este fragmento y uno que veremos ahora porque también quería, digamos, desvincular por un momento el faro como elemento dentro de la literatura policial o de misterio, porque ha sido muy recurrente en determinadas novelas usar el faro como elemento, por ejemplo, dentro de una narración de un asesinato, de un suceso misterioso, etc. Sí vamos a tomar el misterio, la dimensión de misterio, la dimensión de extrañamiento en el faro, pero lo vamos a desmembrar o lo vamos a desencarnar de esa liturgia de lo policial y lo vamos a meter dentro de otra poética, ¿no? En este caso creo que Virginia Woolf está más del lado de Menchu Gutiérrez y de Jazmina Barrera, que es la otra autora que he traído, más que de esa otra literatura, ¿no? Es el caso también de José Luis González Macías
digamos, en otro registro, en su libro Breve Atlas de los faros del fin del mundo, pero sí me interesaba este fragmento en particular porque dice: mi atracción por las linternas marítimas tiene que ver con esa fascinación que sentimos por las cosas desconocidas, ¿no? Y apela directamente a lo desconocido, a lo misterioso, a lo que no se sabe qué es, pero sentimos una especie de atracción y magnetismo muy fuerte, ¿no? Y eso nos pasa con la luz y nos pasa con el fuego y por tanto también con el faro. El faro como arquitectura, digamos, de la luz y del fuego, y también como arquitectura del límite, ¿no? Entonces produce una especie de doble fascinación que ahora veremos cómo en algunas obras se da de manera muy particular, y por eso quería rescatar específicamente este fragmento, ¿no? Porque la palabra fascinación, este verbo, creo que nos habilita a pensar el faro de una manera muy específica. Por eso, bueno, con respecto a mi intervención de hoy, me voy a centrar en el faro como límite simbólico en la obra de Jazmina Barrera y Menchu Gutiérrez. Son dos autoras contemporáneas, vivas. Una de ellas es mexicana, Jazmina Barrera, y la otra es española, Menchu Gutiérrez. Y ambas, digamos que a través de sus dos libros que he elegido, tienen un acercamiento al faro, como decía antes, desde perspectivas distintas, de hecho, porque Jazmina Barrera mira el faro desde la lejanía, luego lo veremos, y Menchu Gutiérrez habita el faro desde dentro. Pero sí que es cierto que en ese estado de fascinación y en ese estado del pensar el faro como elemento literario, pensar el faro como elemento vital, pensar el faro como elemento litúrgico, mitológico, narrativo, poético, se encuentran en muchos momentos, ¿no? Si bien hoy no puedo profundizar tanto, pero sí que he intentado traer un poco unas pinceladas de estas relaciones entre ellas, ¿no? En primer lugar, bueno, voy a hablar del Faro por dentro de Menchu Gutiérrez, que lo publicó Siruela en el 2011. Y para ello he elegido hablar de la dimensión espaciotemporal, porque, bueno, la primera parte del libro lo que hace Gutiérrez es narrar su último día en el faro, es decir, la despedida, ¿no? Es un recorrido por la experiencia de habitar el faro durante el último día antes de abandonarlo. Por tanto, hay como toda una retrospectiva, ¿no? Y un revisar qué ha sido toda esa vivencia, porque Menchu Gutiérrez en su vida, ¿no? Fue farera y bueno, vivió en el faro, en un faro en San Sebastián durante muchos años. Y en este sentido, lo que más me interesaba traer de ella es cómo ese límite, ese borde, que de hecho es lo que nos convoca, ¿no? Aquí, está articulado desde dentro, desde las entrañas del faro, es decir, que desde la tierra se mira el mar, ¿no? No es al revés. Dice: los recuerdos de la vida en el faro no se encuentran en las habitaciones, sino fuera de ellas, a lo sumo en los alféizares de las ventanas desde donde se contempla un mar siempre cambiante. Es decir, que lo que se contempla, ¿no? El objeto de contemplación es el mar, no es el faro, como pasará en Barrera. Entonces, esto es una de las cosas que más me interesaban, ¿no? ¿Qué ocurre dentro del faro y cómo al final toda la memoria que se articula con la narración no tiene que ver con lo que pasa dentro, que también, pero más tiene que ver con lo que pasa afuera desde dentro, ¿no? Después hay algo de esta construcción, digamos, más mitológica que decía al principio, que en Menchu Gutiérrez bueno, es muy poética, porque además Menchu Gutiérrez es poeta y se nota mucho digamos, en todo lo que está teñido de esa mirada. Y dice: he dicho esto de el faro como animal y como templo porque son dos elementos muy curiosos, que para mí dialogan con este estado de fascinación, ¿no? Que proponíamos como una especie de animal extraño, como una especie de animal mitológico que se encarna en el faro, en esa arquitectura misteriosa, ¿no? Y dice: muchas veces he tenido la secreta de que el faro, perdón, he tenido la sensación secreta, aquí falta una palabra, de que el faro era un ser vivo, un animal inmovilizado por un hechizo. Otras veces, la torre se convertiría en un templo consagrado a una religión extraña, en el que la materia a la que se le rendía culto era la luz. Es decir,
templo y animal, ¿no? Creo que son dos elementos de una religiosidad y de una relación poética, mitológica muy intensas, ¿no? Y en el caso de Jazmina Barrera, que Cuaderno de Faros lo publicó Pepitas de Calabaza en 2017, es una especie de diario de viaje, una suerte como de ensayo fragmentario. Es un libro muy híbrido, ¿no? Como todos los de Jazmina Barrera. Está ahí como en los espacios liminales entre los géneros y eso también me parecía muy importante y muy interesante porque en ambos casos ocurre un poco esto, ¿no? Que la perspectiva autobiográfica empieza como a dibujar, digamos, un género muy hibridado. En el caso de Jazmina Barrera hay fechas concretas, por tanto está más del lado del diario, ¿no? Y también tomando la dimensión espaciotemporal, como hice con Menchu Gutiérrez, me interesaba esto del viaje y la lectura, es decir, que Jazmina Barrera va viajando sobre todo por Estados Unidos y va haciendo un recorrido en la búsqueda de esos faros, ¿no? En la búsqueda de esas obsesiones literarias y vitales que tiene y que están representadas por los faros, pero al mismo tiempo hace un viaje, un recorrido dentro de los libros, dentro de sus lecturas, articula como una especie de genealogía de autoras y autores que pensaron y escribieron sobre los faros y que a ella le sirven precisamente como de faro, ¿no? De luz para iluminar todo ese recorrido que ella hace después. Y aquí lo que he puesto es que, bueno, toma autoras o autores de referencia que dibujaron viajes antes que ella, pero que persiguieron lo mismo, es decir, que lo que les une es esta obsesión, ¿no? literaria que se persigue. Y al contrario que Menchu Gutiérrez, que miraba el faro desde dentro, Jazmina Barrera mira el faro desde fuera, ¿no? Dice: tiempo después de ese viaje a Oregón quise narrar la emoción que me causaron el paisaje, el momento y el faro. Mientras escribía me di cuenta de que había algo más, algo en el faro mismo que me intrigaba. Otra de las cosas muy interesantes del libro de Jazmina Barrera es que ella piensa mucho la escritura también, no solo la lectura. Ella escribe su diario enunciando el proceso de escritura, ¿no? Y cómo el faro interviene en ese proceso de escritura y en ese pensar, digamos, pensar ese borde, ese límite que se mira permanentemente y que también está dentro de la escritura, ¿no? Como pensar lo liminal en el proceso de escribir. Y bueno, lo que también quería traer de Jazmina Barrera, que también digamos que produce mucho estado de fascinación, es el faro como objeto de colección. Es decir, Jazmina Barrera en su literatura siempre hace una suerte de inventario, ¿no? De coleccionismo, de pequeños objetos o de pequeñas obsesiones que ella acumula y articula, ¿no? y pone en relación para construir esa lista, ese inventario de cosas que la obsesionan y que ella persigue, ¿no? y trata de profundizar. Y esa búsqueda, entre esas cosas que ella busca, están los faros. Y dice: la obsesión es una especie de coleccionismo de la mente. Este tipo particular de colección, la de aves o la de faros, consiste más bien en un cúmulo de imágenes y experiencias. Pero mis tíos con sus pájaros o los coleccionistas de faros tienen todas las características que Walter Benjamin encuentra en los grandes coleccionistas. Una pasión fervorosa, pero domesticada. Es decir, aquí ya aparece Benjamin, ¿no? Que es uno de los autores con los que ella dialoga y habla de esto del ser coleccionista. Ella es una coleccionista de faros, por tanto, Menchu Gutiérrez estaba dentro del faro, era parte de él, de la vida de farera, ¿no? de ese, digamos, interiorismo y Jazmina Barrera toma los faros y los colecciona. Entonces, bueno, a modo de conclusión, el faro como representación simbólica del límite en la literatura, ¿no? O sea, podríamos pensar muchas formas de límite o de borde en la literatura, pero desde luego el faro es una de las fundamentales desde la antigüedad hasta hoy, como veíamos al principio, y no deja de serlo porque no deja de provocar esa fascinación que hablábamos, ¿no? Y esto tiene que ver con el faro como elemento de misterio por fuera de la novela policial, que es lo que me interesaba también traer, no solo el faro como algo oscuro donde ocurren crímenes, sino el faro como misterio poético. Esta idea también que se repite en Menchu Gutiérrez y en Jazmina Barrera de que todos los faros son el mismo faro, como si el faro
fuera una especie de metáfora de sí mismo o de representación simbólica que va más allá de la concreción de un solo faro, ¿no? Después la luz y el fuego como en mitologías primigenias, toda esa fascinación y todo ese estado de búsqueda que produce la luz, ¿no? Como elemento mitológico. Y bueno, el faro como construcción poética que creo que es fundamental en las dos obras, ¿no? Y bueno, por último, dejo aquí la bibliografía por si quieren consultarla. Aquí he dejado también un vídeo de unas imágenes relacionadas con el libro El farero de Sálvora de Julio Vilches, que es una delicia también por si a alguien le interesa. Y no mucho más, simplemente pues dar las gracias por la escucha y la atención y por el espacio también. Muchas gracias.